Hola, soy Manuel Aragonés y bienvenido al curso de AppSheet de cero a experto, lección 5. Pues hoy tenemos una clase muy interesante y vamos a aprender a hacer este formulario de totales. Es decir, nosotros teníamos una tabla préstamos, una tabla libros y una tabla usuarios, ¿vale? Pues lo que vamos a tener ahora es un menú de totales que podemos elegir el usuario y nos va a dar el total del importe que ha gastado en la biblioteca y el total de préstamos de este usuario. Si cambiamos el usuario, pues nos aparece el importe de ese usuario y el total de préstamos. Por ejemplo, este usuario ha tenido 3 préstamos y ha gastado 13,50. Pero además podemos hacerlo por libro. Queremos saber, este libro ha tenido un total importe de 9 euros y ha sido prestado una vez. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver una base teórica acerca de las funciones que vamos a utilizar para crear este formulario de totales. La primera función que vamos a usar se llama sum. Saben que las funciones siempre reciben un dato y nos devuelven otro dato. Bueno, pues la función sum lo que recibe es una lista de valores numéricos y nos devuelve la suma de estos. En este caso le vamos a decir que nos sume de la tabla préstamos. Recuerden que teníamos una tabla que se llamaba préstamos y habíamos creado una columna virtual que se llamaba importe, que lo que nos hacía era calcular el importe del préstamo multiplicando los días de préstamo por el precio del día. Vale, pues con la función sum préstamos importe lo que vamos a hacer es sumar, que nos devuelva la suma de los importes de todos los préstamos. Entonces le damos ahora a guardar y vamos a ver aquí cómo nos devuelve esta columna virtual que estoy haciendo aquí, que la he hecho para explicarles cómo funciona esto. Nos devuelve el importe total de los préstamos. Vale, esto lo hemos hecho utilizando la función sum. A la función sum le damos una lista de valores numéricos, que en este caso es el campo préstamos importe, y nos devuelve la suma de todos esos importes. Vale, luego tenemos la función count, que la función count lo que nos hace es contar, es decir, es parecida a la función sum, pero lo que hace es contar los préstamos. Entonces si le damos a guardar, si vamos a en este caso nos dice que hay 5. Realmente el campo vamos a quitarle el tipo precio y lo vamos a poner tipo numérico normal, porque en este caso no son números, son 5 préstamos. Es decir, nosotros tenemos 5 préstamos. A ver, la tabla préstamos, en la tabla préstamos tenemos 5 préstamos y lo que nos está devolviendo esta columna virtual que hemos creado, nos está devolviendo el número de préstamos que hay, que son 5. Esto lo hemos conseguido con la función count. Entonces tenemos primeramente dos funciones, la función suma y la función count. O sea, la función sum y la función count. Una nos suma y la otra nos cuenta. Entonces, en este caso nosotros en la primera queremos sumar y luego también queremos contar, pero el problema que nosotros tenemos es que nosotros queremos sumar y contar, pero solo los préstamos que sean de un usuario o solo los préstamos que sean de un libro. Vale, entonces vamos a empezar por la suma. La función sum, como ven, solo recibe un parámetro que es la lista que queremos sumar. Pero cuando nosotros queremos que esa lista venga filtrada, pues vamos a anidar
Es decir, cuando hablamos de anidar, nos referimos a que dentro de una función utilizamos otra función. Entonces, dentro de la función sum, vamos a utilizar la función select. Y la función select lo que nos hace es, obviamente, como su nombre indica, seleccionar algunos detalles. Todo esto después lo haremos en la práctica y ya quedará del todo claro. Bueno, entonces, lo que metemos dentro de select es, por un lado le decimos, de la tabla préstamos, me selecciona el campo importe, pero este es un parámetro, es decir, le estamos diciendo uno de los parámetros, que es de qué tabla y de qué campo o de qué columna me vas a sacar los datos. Pero solo me vas a sacar los datos de los que el nombre del usuario sea igual a el nombre del usuario que yo estoy poniendo en esta tabla, que eso se lo decimos con la variable o con la función thisRow. Cuando nosotros estamos en un formulario o en una tabla, que es en este caso, porque esto al fin y al cabo es una tabla, que la vamos a crear dentro de la base de datos también. Cuando nosotros decimos thisRow, le estamos diciendo que es la línea o la fila en donde estamos ahora mismo. Entonces, nosotros decimos, súmame una selección de los valores de los importes de los préstamos en donde el usuario o el nombre del usuario sea igual al nombre del usuario, y este res usuario es el campo que yo, el nombre que yo le he puesto al campo que está en esta tabla resumen, que se llama res usuario. De todas formas, cuando lo veamos ahora en la práctica, lo veremos, también lo veremos así. Y luego lo mismo sería con la función count. Dentro de la función count metemos la función select. Y la función select nos va a pedir dos parámetros. Un parámetro es el campo que nosotros queremos seleccionar, y el otro parámetro sería el criterio que nosotros queremos. En este caso sería dentro del select. Entonces ahora le estamos diciendo que selecciona, cuéntame una serie de valores de una selección de la tabla préstamo, los IDs de préstamo, pero solo de los que el nombre del usuario sea el mismo que estoy poniendo yo en esta fila, que sería cuando yo elija el parámetro aquí de usuario. Bueno, espero que les haya quedado claro, y si no les ha quedado claro, pues me hacen comentarios en el vídeo, e incluso podemos hacer un día una reunión por vía Zoom y podemos explicarlo todo. Bueno, estamos aquí en nuestra aplicación de biblioteca y tenemos nuestras tres tablas, libros, préstamos y usuarios, y vamos a irnos a nuestra origen de datos, es decir, a Google Sheet. Pinchamos aquí en View Source, ver origen o ruta o fuente, y nos vamos aquí a donde tenemos nuestras tablas. Tenemos las tablas libros, usuarios y préstamos, pero tenemos que crear otra tabla para meter el tema de los totales. Entonces vamos a crear una tabla y la vamos a llamar resumen. En la tabla resumen vamos a crear una serie de campos. En este caso vamos a crear el campo total, que el campo total simplemente es una etiqueta para que aparezca el título en nuestro formulario. Luego voy a pegar los otros campos que los tenía aquí en Excel, y así ya los dejo ya rápidamente. Pues estos serían los otros campos. Un campo ID de resumen, porque siempre hay que poner un campo que nos funcione de clave principal. El campo res usuario, que es donde vamos a elegir a nuestro usuario, y el campo res libro, que es donde vamos a elegir nuestro libro.
Entonces esta tabla la vamos a utilizar para crear el formulario de totales y ahora veremos cómo lo vamos a hacer. Ahora nos tendríamos que ir aquí a la tabla, a la aplicación de biblioteca, mejor dicho, y decirle añadir tabla y decirle que nos añada los datos desde Google Sheet. Y entonces tendríamos que buscar la hoja de cálculo donde tenemos el origen de nuestros datos y elegir la tabla nueva que hemos creado, que es la tabla resumen, y decirle add this table. Entonces ahora se nos creará una tabla nueva que va a ser la tabla resumen. Entonces aquí la tenemos. Si nos vamos a columnas, pues vamos a ver la tabla resumen y tenemos una serie de columnas. El campo total lo vamos a poner de tipo show, porque solo lo vamos a utilizar para poner un título en nuestro formulario. El ID de resumen va a ser nuestra clave principal, pero le vamos a decir que no lo muestre, porque no queremos que lo muestre. Y en initial value le vamos a poner unique ID, para que sea una clave principal automática, y la vamos a ocultar porque no la necesitamos. Y luego res usuario le decimos que es un campo ref de la tabla usuarios, le damos done, y a res libro le decimos que es un campo ref, es decir, que está relacionado con la tabla libros, y le damos a done. El campo total, que se me había olvidado, es de tipo show, pero tenemos que configurar aquí una cosa que es en la categoría y tenemos que decirle que es un section header. Vale, le damos a done. Bueno, y para que veamos realmente qué es lo que hemos hecho, nos vamos a ir a el menú app o al botón app y vamos a crear una vista de la tabla resumen. Vamos a new view y vamos a poner aquí resumen, o vamos a poner total, mejor, total. Vale. Y le vamos a decir que es de la tabla resumen y le vamos a decir que es un form, es decir, un formulario, porque lo que nosotros queremos es que aparezca esto así, ¿ves? Este es el campo total, que es un campo show primary header, que lo que hace es poner un encabezado aquí de total, que pone total, y luego aquí vamos a elegir el usuario y aquí el libro. Entonces ya tendríamos el formulario. Fíjense que si no lo ponemos como deck sino como formulario, siempre que entremos en la vista nos va a aparecer un formulario directamente. A ver, que se quedó ahora medio trabadillo. Vamos a darle a guardar, que a veces se queda, si no le damos a guardar, se queda ahí bloqueado. Vale, entonces ahora lo que iríamos a hacer, lo que haríamos sería crear las columnas virtuales, que para eso nos vamos a ir a la tabla y aquí vemos que nos empieza a dar una serie de warnings o alertas. Lo que nos está diciendo es que el campo total no puede ser editable porque es de tipo show, entonces él lo ha quitado. Y también nos está diciendo que el campo ID resumen le quitó la casilla de search, porque no va a ser un campo por el que vamos a poder buscar porque está oculto. Vale, pues eso es básicamente lo que nos dice. Pero esto, si le damos a guardar otra vez, y si no, ya se nos quita. Vale, entonces ya tendríamos todo esto creado y ahora tendríamos que crear las columnas virtuales. Entonces nos vamos aquí dentro de la tabla resumen, nos vamos a add virtual column, le vamos a poner a una de las columnas, le vamos a poner total importe usuario, y en la fórmula vamos a escribir la formulita que estábamos utilizando antes, de la que le estaba explicando, y ahora la voy a volver a explicar.
Se la voy a copiar y pegar porque ya la tengo preparada. Entonces, es un zoom que ya les dije antes. Y lo que va a hacer es, dentro del zoom vamos a meter una función select. ¿Para qué? Para que filtre lo que vamos a sumar. No queremos sumar todos los importes, sino solo queremos sumar los préstamos importes. ¿Ven? Aquí lo decimos el campo que queremos sumar, pero solo en los que el nombre del usuario sea igual que el nombre que estamos poniendo nosotros en res usuario. Y con this row le decimos que es, voy a darle a guardar para explicárselo, le decimos que es, this row es esta fila que estamos haciendo aquí ahora mismo. Entonces, voy a darle a cancelar y cuando le demos a total ya nos tiene que aparecer la columna virtual. Y esta es del usuario. Entonces, si yo elijo aquí un usuario ahora mismo, pues me pone ya el importe. Y esta fila que tenemos nosotros aquí ahora mismo sería this row. Por eso aquí le decimos que me sume solo los importes de préstamo en los que el nombre del usuario sea el mismo que el que yo acabo de poner en este campo que estoy eligiendo el usuario. Y res usuario realmente es el nombre que le hemos puesto al campo este de aquí. Vale, venga, ahora vamos a crear otra columna virtual y le vamos a poner número préstamos usuario. Y aquí le vamos a escribir la otra fórmula que es con el count. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es contar el número de préstamos que tiene. Y le vamos a poner la fórmula lo mismo. Cuéntame una selección de los IDs de préstamo. Y le decimos, en este caso cuando decimos contar, le damos los IDs porque a lo mejor los importes puede ser que haya alguno que no tenga importe o lo que sea, pero el ID del préstamo siempre va a estar. Y luego que el nombre del usuario sea el mismo que nosotros estamos poniendo aquí en this row, en esta fila. ¿Vale? Le damos a guardar y done. Entonces ahora, si yo elijo uno de los usuarios, a ver, porque Brad Pitt no tenía ninguno. Cuando elegí este me salió 0 porque no tiene ninguno, pero todos los que yo elija, y este por ejemplo que tiene 3, pues me aparecen los 3 aquí. Sale deshabilitado porque yo lo tengo puesto para que no sea editable, pero que si lo pusiéramos editable, entiendo que no nos deja. No nos deja ponerlo editable, pero bueno, ya vemos el cálculo ahí. Vale, vamos a seguir con otra columna virtual. En este caso vamos a poner total importe libro. Y vamos esta vez vamos a sumar los importes, pero por libro, dependiendo del que yo elija. En este caso hay una diferencia, es decir, súmame la selección de los importes, pero en los que el título del libro sea igual que el título del libro que yo estoy poniendo en this row. Es decir, en this row sería esta fila que yo estoy poniendo. Entonces cuando yo pongo aquí un libro, pues me va a aparecer aquí el importe que ha recaudado ese libro. Y luego vamos a añadir la última columna virtual, que sería número préstamos libro, y aquí le vamos a poner lo mismo pero con el count. Es decir, cuéntame una selección de los préstamos, de los IDs de préstamos que hay, pero solo en los que el título del libro sea igual al que yo estoy poniendo en this row, en this row, que es esta fila. Y con esto habríamos terminado las 4. Entonces ya elegiríamos en función de, vamos a ver, vamos a crearlo de nuevo para que salga ya todos los campos. Entonces ya elegiríamos un libro
y nos saldría el importe recaudado y el número de préstamos. Y si elegimos un usuario, pues nos aparece el total del importe del usuario y el número de préstamos que ha tenido.